Y pasamos entonces a la segunda llave. Que esta segunda llave la vamos a encontrar el segundo domingo de Adviento. Este segundo domingo cae en 5 de diciembre. Y el Evangelio de San Lucas también tiene frases muy interesantes. Si lo tienes ahí, abre el Evangelio, busca este pasaje porque te va a ayudar muchísimo también meditarlo. ¿Qué puedes hacer para prepararte mejor a recibir esa llave? O no solamente a recibir esa llave, sino a poder usarla bien. La semana precedente al primer domingo de Adviento, meditar en estas cosas. De modo que cuando llegues, tú puedas decir, Señor, te he escuchado atentamente y he realizado un examen personal de mi vida que te lo vengo a ofrecer, que te lo vengo a traer aquí. Y entonces todo va a cambiar. Segunda semana. San Lucas en su Evangelio nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿de qué era especialista? Uno, era la voz que clamaba en el desierto, abran los caminos al Señor. Esto es, Jesucristo es la palabra, es el logos, es el verbo. El Evangelio de San Juan lo dice desde el capítulo 1, y el verbo se hace carne. Entonces, Jesucristo siendo la palabra, necesita de una voz. Voz y palabra son dos elementos diferentes. Y esta voz viene a ser Juan el Bautista. Y clamaba ¿en dónde? En el desierto. Fíjense en dónde estaba él predicando estas cosas. Una persona sacrificada, una persona que se vestía también con estas pieles que, bueno, parece hoy por hoy, claro, uno dice, son pieles de camello y qué elegante y cómo es posible. No, pero no eran tan trabajadas ni tan curtidas como ahora. Eran pieles realmente muy duras, eran pieles que hasta raspaban, que incomodaban, que daban comezón. Que comía langostas, no son las langostas como las lobsters, es diferente. Juan el Bautista lo que comía eran una especie de grillos, que son más largos, que son insectos a fin de cuentas. Entonces era una persona que estaba buscando constantemente la penitencia. De hecho en Cuaresma se usa mucho a Juan el Bautista como un ejemplo. La oración, el ayuno, el sacrificio, etc. Y tenemos a esta figura que es el hombre, y en palabras de Jesucristo, ¿no? Es el hombre más perfecto, más santo, más justo de la tierra, ¿no? Dice el Evangelio de Lucas, Juan comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. La penitencia a lo que nos lleva es al perdón de los pecados. Y esto es una dimensión que a veces podemos malentender o no comprender del todo, sobre todo cuando llevamos ya muchos años metidos en la iglesia. ¿Y a qué me refiero? Existe la creencia de, bueno, si Dios es todo misericordioso, Dios me va a perdonar aunque yo sea un desgraciado. Y sí es cierto, en parte es cierto. Y digo en parte porque aquí está la otra cara de la moneda que a veces no vemos. Aunque Dios nos perdone siempre, es imposible acoger su perdón si no nos hemos arrepentido. Y eso ya depende de nosotros. De hecho, una persona que está arrepentida es una persona que pide perdón. Y cuando uno pide el perdón, Dios lo concede. Por lo tanto, hay aquí un juego también entre arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Y el arrepentimiento de qué habla? De haber tenido previamente un examen de la propia vida, en donde tengo una escucha atenta, que es la primera llave, por lo que yo me puedo dar cuenta de aquello que necesito cambiar y transformar. Y yo podré esforzarme muchísimo y meterle todas las ganas y estar todos los días trabajando con todas las fuerzas. Pero el verdadero cambio va a venir de lo que Dios haga en tu corazón, de lo que Dios haga en tu vida. Entonces, cuando Juan está predicando el bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, la penitencia lo que busca es llevarnos al arrepentimiento. O sea, quiero enmendar aquello de lo que realmente soy consciente que fallé, que hice mal. Cuando hay penitencia, hay arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento y penitencia en la propia vida,
se da el perdón de los pecados. Y ahí es cuando comienza ya una transformación de la vida. Dice también esta lectura: preparen el camino del Señor y hagan rectos sus senderos. Nos habla de lo mismo. Estamos en un camino, hay que prepararlo. Y hacer recto el sendero no es nada fácil, porque es mucho más sencillo seguir nada más el terreno. A ver cómo va este terreno, va con curvas, pues lo hacemos así. ¿Y qué tal si nos proyectamos trazar una recta? Y esa recta va a ser difícil hacerla cuando el camino es sinuoso. Por lo tanto, la penitencia, que implica un examen de la propia vida, nos va a llevar a un arrepentimiento y por lo tanto a un perdón de los pecados. Dios siempre te perdona. La pregunta es, ¿qué tanto estás arrepentido? ¿Qué tanto estás arrepentida? A veces de las cosas más fuertes que se escuchan en la confesión es cuando dicen: sé que está mal, pero no me arrepiento. Esto es, hay una especie de pacto ya con el pecado. Hay un pacto con cualquier tipo de pecado, ¿no? Puede ser vanidad, puede ser soberbia, puede ser lujuria, puede ser cualquier tipo de pecado. Si no hay un arrepentimiento, pues no hay un perdón. Es que Dios te perdona, pues que me perdone, pero yo no me arrepiento. Entonces, el Adviento, cuando se convierte en un camino penitencial, a lo que nos quiere invitar es a acoger de Dios su misericordia, porque el perdón es misericordia. Y acogiendo de Dios esa misericordia, dejamos entonces que la gracia permee en toda nuestra existencia, en todas nuestras dimensiones humanas, y que nos transforme poco a poco. Y finalmente, este evangelio también tiene otra frase muy interesante. Y dice: porque así todos los hombres verán la salvación de Dios. Esto nos remite un poco a la predicación de Jesucristo en el Monte de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Eso es lo que dice nuestro Señor. Y aquí nos está diciendo que con hacer recto el camino, que con tener penitencia y perdón de los pecados, vamos nosotros a poder ver la salvación de Dios. Y no se trata nada más de ver como un espectador de lejos que, mira, ahí están salvando. No, solamente va a ver la salvación de Dios aquella persona que haya recorrido este camino. Y es un camino que el Adviento nos propone de un modo maravilloso. De hecho, las lecturas, ya no nada más del domingo, sino de la semana, todas son penitenciales y nos van ayudando y nos van exhortando a vivir una vida que poco a poco toma más conciencia de quién es Dios, de lo que Dios pide para mi plenitud, mi felicidad, de lo que yo he pecado, de un arrepentimiento genuino y sincero, y por lo tanto de una acogida de la misericordia de Dios. Fíjense qué importante es todo este caminito. Y llevamos apenas 2 semanas. Por lo que la segunda clave, la segunda llave del Adviento, para vivirlo de modo más profundo, para vivirlo mejor, es la penitencia, por un lado, y por otro, la conversión del corazón. Una conversión que, como les digo, no es nada más todo aquello que yo con mis fuerzas humanas puedo lograr. Es sobre todo aquello que Dios puede lograr en mí, siempre y cuando yo le abra las puertas de mi alma. Y abrirle a Dios las puertas de mi alma implica, de nuevo, arrepentimiento y acogida del perdón. Por lo tanto, perdón y conversión del corazón. Fíjense cómo se parece algo al tiempo de Cuaresma, pero el enfoque es diferente. Porque aquí lo que estamos buscando es hacia el gozo del nacimiento, no tanto hacia la pasión y muerte de Jesucristo, que culminará en la resurrección y que nos da un gozo tremendo. Pero en este periodo no existe una Semana Santa. No existe un periodo en el que digamos, todos los días voy a estar o con abstinencia de carne, o con ayunos, o con penitencia, pero el tiempo en sí nos habla: arrepiéntete y cree en el Evangelio.